Bueno, muy buenos días a todos. Para la sesión de hoy y para iniciar la semana, vamos a hacer un análisis importante en los precios del petróleo, digamos, por un entorno favorable en cuanto a las perspectivas que se dio de parte de Goldman Sachs y también, digamos que un panorama macroeconómico interesante para este activo, el cual puede presentar variaciones relevantes a lo largo de esta semana y a lo largo inclusive de los siguientes 2 meses. Inicialmente, y una de las razones por las cuales he venido haciéndole un seguimiento importante al petróleo como activo financiero, es las perspectivas de Goldman Sachs que sitúan el precio del petróleo por encima de los $70, inclusive cercano a los $80, digamos, durante los siguientes meses, sobre todo apelando a una muy buena perspectiva en cuanto al crecimiento de Europa, que digamos que motivado con que en cuanto, digamos que agregándole fuerza al precio del petróleo, dados digamos que los buenos avances que tenemos en materia de la economía de Estados Unidos. Entonces, si sumamos el buen momento por el que está pasando la economía estadounidense y el buen momento por el que está pasando, por el que podría llegar a pasar en las siguientes semanas la economía europea, es que se tienen estas perspectivas más o menos, es lo mencionado por Goldman Sachs. Obviamente esto también tiene un panorama, digamos que mixto, porque recordemos que también una preocupación importante para los inversionistas ha sido en lo que pueda llegar a pasar en relación a materia inflacionaria. Es decir, tenemos unos crecimientos muy interesantes en Estados Unidos, pero también tenemos unos niveles inflacionarios y unos niveles relevantes, no solo para Estados Unidos, sino también en Europa se ven, digamos que niveles cercanos a esa inflación objetivo que pese a no tener unos datos de crecimiento muy importantes, también digamos que alarman al mercado un poquito. Por otra parte, digamos que en el muy corto plazo, estamos hablando de lo que ha pasado durante la última semana, durante los últimos días, hemos visto unos repuntes en los casos de COVID de la India, que es un tema importante y que siempre lo menciono, porque este es uno de los países que más demandan petróleo en el mundo. Por otra parte, también digamos que las perspectivas de la OPEP en general no se han modificado. Ellos planean, digamos que, ir soltando, por así decirlo, inventarios de petróleo a lo largo de los siguientes meses, dadas esas buenas perspectivas de demanda que se podrían presentar en el mediano plazo. Em, digamos que ese es el panorama general para el petróleo y en general lo que hemos visto durante las últimas semanas es una precisión muy interesante para los precios. Si nos vamos a un análisis, digamos que un poco más gráfico, lo que podemos ver es una tendencia del oro ya desde hace un tiempo, estamos hablando desde finales del año pasado, a marcar mínimos cada vez más altos, es decir, mínimo, 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 y son mínimos crecientes, son mínimos que cada vez se marcan más alto, y el último, digamos que se está consolidando en este momento y que ya ahorita lo vamos a ver, es el que estamos viendo en este momento, pero lo que es claro es que se están marcando mínimos crecientes cada vez más altos. Ahora, digamos que valga la redundancia, por supuesto. Sin embargo, pese a estos últimos mínimos que se han marcado, los máximos cada vez le han quitado, digamos que, fortaleza al precio del petróleo, digamos, hasta el punto de acá, hasta este punto que yo estoy señalando por el nivel de los 67, casi $68. Em, lo que hemos visto, perdón, es que se marcaron unos máximos cada vez más crecientes, pero la pérdida de fuerza de parte del petróleo nos ha dado, digamos que marcar unos máximos que no podrían superar las cotas anteriores. Y el video de hoy es relevante y este análisis es relevante porque el último máximo que vimos que se marcó, sí supera el anterior máximo marcado y además de superarlo, digamos que revierte esta tendencia bajista que han tenido los máximos durante el corto plazo.
Por otra parte, el RSI también nos marca niveles que digamos que tienen una tendencia aparentemente a la sobrecompra, lo cual podría estar dándole un valor adicional al precio en su referencia a WTI. Para el panorama Brent, la cosa, digamos que es un poco más clara en cuanto a los patrones que se han marcado, pero estamos en una tendencia más o menos similar. Lo que estamos observando es que se marcaron unos máximos relevantes en niveles cercanos a los 71,30 dólares para luego marcar unos máximos cada vez más bajos. En este momento, y similar a la referencia WTI, el Brent, digamos que marcó un máximo más alto, relativamente más alto que el anterior, y también está marcando unos mínimos crecientes cada vez más importantes. Em, en este momento yo creo que la referencia Brent es la que tiene más niveles a vigilar, porque ya superamos, durante la semana pasada superamos este rango de acá, que son de los 60 a los 62 dólares, la superación y el rebote de este rango que nos ubicó por encima de los 63 dólares. Está marcando ahora la pauta, que son los siguientes niveles que hay que tener en cuenta, que ya vamos a revisar en nuestro broker, que son el rango de 66 a 68 dólares, que es digamos que una ruptura en este rango nos podría hablar de una nueva tendencia al alza, más fuerza hacia el alza, buscando niveles cercanos a los 69 dólares. Por supuesto, el RSI también nos está marcando niveles de digo, por en línea con ese, eh, digamos, con ese buen, digamos que el buen rendimiento a la hora para seguir esa tendencia alcista, por lo menos que estamos observando durante los últimos días. Para hacer un análisis un poco más específico en cuanto a los precios que estamos observando, lo que podemos ver es, en este momento se está proyectando el gráfico del WTI. Ya hace un tiempo les estaba mencionando que esperaba una ruptura a la baja, que me situara por debajo de los niveles de 58 a 57. Digamos que esa era mi perspectiva, sin embargo se tuvo que modificar por esta reciente, digamos que ola a favor del petróleo que estamos viendo, por factores externos, y digamos que esa perspectiva la sigo manteniendo en el largo plazo, es decir, digamos, sigo más o menos una tendencia como la de Goldman Sachs, que es básicamente unos niveles cercanos a los 80, para después esperar unas bajadas importantes, y unas correcciones importantes en su recuperación, en la caída del petróleo. Sin embargo, esta perspectiva que les mencionaba, la baja, no se cumplirá hasta que el mercado nos arroje señales. Por ahora nos estamos manteniendo en un escenario positivo, marque niveles importantes, no, esta perspectiva que espero que se cumpla en el mediano plazo no se va a cumplir, que eso es importante mencionar. Ahora, en este momento, para la referencia WTI, como les mencionaba, se rompieron unos niveles importantes al alza, es decir, una ruptura de los 60 a los 61 dólares, llegando y situándonos en los niveles que estamos ahorita. Actualmente la cotización es cercana a los 64 dólares, pero estamos por encima de este canal de 62 y 63. De 62, para ser más específico, 62,679 y 63,541. Lo que estamos viendo es, en el último tiempo, lo que estamos viendo es una vela que se está marcando en gráficos de una hora negativa. Sin embargo, mientras que no se rompan estos niveles de acá, no esperaríamos una mayor ruptura en el precio hacia abajo. Lo que sí nos podría dar una señal de que se proyectan mayores valorizaciones en el precio del petróleo es una ruptura de este nivel de 65. Específicamente vamos a hablar del el precio de 65,340, una ruptura, o digamos un máximo que se marque por encima de este último que se marcó, sí nos podría, digamos, dar unas perspectivas a favor del petróleo en el corto plazo. Por el momento lo que estamos viendo
son un RSI, digamos, en coherencia con lo que está pasando, con una tendencia alcista. Y en su referencia a Brent, también tenemos un canal ascendente, como se los mencionaba, que está en un nivel importante y yo marqué este canal, que considero que es relevante, que es un canal que está marcando estos dos rangos importantes, la ruptura o el acercamiento a estos niveles. Sí me podría dar señales de una mayor pretensión a pensar en propensión a pensar en precios mayores en cuanto a este activo, a esta materia prima. Por ahora eso es todo. Para mencionar logro van a tener ya en las siguientes semanas, sobre todo con esas perspectivas que vayan marcando los datos macroeconómicos a lo largo de las siguientes semanas. Pero por supuesto el petróleo está pasando por un nivel relevante que puede llegar a marcar la siguiente tendencia de precios, antes inclusive de hablar de una corrección importante en el valor de este activo. Eso es todo. Espero que tengan una jornada muy rentable y desde Finanzas Trading espero hagan les recomiendo hacer sus operaciones a través del portal de Square Financial. Un saludo, espero tengan un buen día. Hasta luego.